a grabar y empezar con nuestra actividad. ¿Listos? Luego pueden hacer las preguntas, las consultas, ¿ya? Un ratito, vamos a ver. Muy buenas tardes con todos. Y a ver, vamos a ver en función de la primera actividad, ¿no? Y cuál es la relación que tiene que tener las actividades. Yo sé que la mayoría ya está adelantándose con su trabajo, ¿no? Pero igual de repente pueden, en este caso con lo que vamos a hablar hoy día, de repente modificar, hacer alguna modificación de su actividad. ¿Qué nos indica aquí como primera actividad? ¿Qué tienen que hacer como primera actividad? Luego de obtener los datos, ¿no?, de las distintas fuentes, de las diversas fuentes, tanto periodísticas como institucionales, donde van a permitir elaborar tu investigación. ¿Qué te piden directamente hacer? Formules, que plantees una pregunta de investigación en función de los datos obtenidos. Profesor, puede ser en función también de la información que nos está proporcionando, también puede ser en función a ella. O en función de la investigación que hayas investigado. ¿Ya? Que hayas investigado. O sea, pueden utilizar esas dos opciones. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos y formularlo en la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque en función a ella que hemos dicho, vamos a obtener nuestra hipótesis y de la hipótesis obtenemos las variables. ¿Ya? Yo tengo aquí dos ejemplos de pregunta de investigación. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Quién me ayuda con la lectura? La pregunta, la hipótesis y la variable. A ver, alguien por ahí dijo yo. Muy bien. Ekjali, te escuchamos. A ver, ¿qué podemos hacer para protegernos y prevenir la propagación de la enfermedad del COVID-19 en esta segunda ola? Continúa, sigue. Hipótesis. Al seguir las medidas planteadas por el Ministerio de Salud y otras organizaciones, podemos prevenir que la propagación del COVID-19 aumente en esta posible segunda ola. Variables. ¿Digo las variables, profesor? Sí, también. Variables independientes. Las medidas planteadas por el Ministerio de Salud y otras organizaciones mundiales. Variables dependientes. Prevención y propagación del COVID-19. Aumente en esta posible segunda ola. Listo, a ver. Según la perspectiva y lo que estamos trabajando, cuando nosotros formulamos nuestra pregunta de investigación, hemos indicado que nuestra hipótesis es nuestra posible respuesta. Esa posible respuesta puede ser correcta o puede ser incorrecta, no puede ser falsa. Pero nosotros, ¿cuándo vamos a demostrar que mi hipótesis puede ser correcta o incorrecta en función a mi pregunta? A ver, ¿cuándo nosotros confirmamos o negamos esa hipótesis? En la experimentación. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Qué observas en función a la hipótesis y en función a las variables? ¿Qué observan ustedes? A ver, levanten la mano o pueden decir yo, profesor. ¿Listo? ¿Escucho? Sala, estarán presentes. ¿Quién dijo yo? O llamamos al azar, vamos a ver, llamamos al azar. ¿Qué día es? 19, vamos a ver. 19. Vamos a ver, ¿quién será el 19 en la lista? Nayeli Suárez. A ver,
Nayeli Suárez, a ver aquí en esta lista donde estamos de asistencia. A ver, Nayeli. Nayeli. Sí, profesor. Ahora, ya, listo. La pregunta es, ¿qué visualizas en función a la hipótesis y en función a las variables? A ver, ¿qué tendrán en común o cuál es la relación que obtienes a ver ahí? De repente, a ver, alguien más por ahí. ¿Qué visualizan? Mira que ahí están casi con el mismo color, ¿ah? ¿Sí o no? Profesor, Dime, te escucho, Darío. que en la hipótesis se encuentran ambas variables. Ya, muy bien. Vamos a obtener las variables de la misma hipótesis. Muy bien. A ver, pero ahí ya les he colocado así con color para directamente reconocerlo, ¿sí o no? Ya, miran, ahí está. A ver, ¿qué más pueden decirme en función de la hipótesis y las variables? ¿Ah? Son... Que, Sí. que para que pueda formular la hipótesis tiene que haber la variable independiente y dependiente. No, a ver, recuerden que las variables vamos a obtenerlas de la hipótesis. Las vamos a obtener de la misma hipótesis. ¿Ya? Cuando tú formules la pregunta de investigación, tú te respondes directamente. Esa va a ser tu hipótesis, tu supuesta respuesta, correcta o incorrecta, puede ser, ¿no? La hipótesis. Entonces, en la hipótesis, vamos a obtener directamente esas dos variables. O sea, la variable dependiente y la variable independiente, como nos indicó su compañero. Visualiza, mira, ¿qué te indica? ¿Qué podemos hacer para prevenir que la propagación del COVID-19 aumente, ¿no? O que no aumente directamente en esta posible segunda ola? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de para tener esa prevención? A ver, ¿qué debemos de hacer? A ver, ¿qué debemos de hacer? En seguir las medidas planteadas por el Ministerio de Salud y otras organizaciones. Ya, a ver, si yo te dijera, a ver, ¿qué otras medidas de prevención podemos tomar? Por aquí en el chat también tengo. Una buena nutrición. Puede ser seguir teniendo una buena nutrición, o pueden ustedes colocar, ¿no? A ver, ¿cómo podemos plantear aquí esta hipótesis? Al tener una alimentación adecuada, ¿sí o no? Podemos prevenir que la propagación del COVID, ¿no? Que disminuya, que prevenga la propagación del COVID. Miren, entonces estamos dándole otra posible respuesta, otro posible efecto. A ver, aparte de las medidas, aparte de la alimentación, a ver qué otra posible pueda indicar que prevenga la propagación. A ver, ustedes cuando salen, de repente, si es que han salido... Higiene. Muy bien, la higiene, ¿sí o no? ¿El distanciamiento social? Puede ser El uso correcto de la mascarilla. muy bien, puede ser el uso correcto de la mascarilla previene la propagación del COVID. Mira, entonces tú ya estás directamente redireccionando, ya le estás dando una respuesta aquí a la prevención. ¿Ya? Entonces, esta variable independiente es muy distinta, ¿no? Porque pueden ser varios directamente los puntos a tomar. Pero si tú visualizas aquí en la hipótesis ese podemos prevenir, donde también yo lo visualizo en la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para protegernos y prevenir? Mira, ahí está directamente. Voy a desmenuzar a mi pregunta, ¿no? Si tú de repente indicas, ¿qué podemos hacer para protegernos y prevenir? Seguir las medidas planteadas por el ministerio, entonces podemos prevenir, mira, podemos prevenir que la propagación aumente. Entonces, tu variable independiente sería la prevención. Mira, ¿dónde veo la prevención? En la hipótesis y la veo en la pregunta. La prevención y la propagación del COVID-19 que no aumente. ¿Y qué es lo que estás haciendo directamente para poder prevenir y que no siga la propagación? Seguir con esas medidas planteadas.
Entonces, cuando tú te formulas bien una hipótesis, una posible respuesta, entonces desglosas directamente tus variables de la misma hipótesis. ¿Ya? No es que vas a hacerte la pregunta, de repente, y indicas la hipótesis y das otra respuesta. Y la variable es otro argumento. Entonces, no hay ni una relación entre la pregunta, entre la hipótesis y entre tus variables. Vamos al segundo caso. Miren, vamos a ver al segundo caso para ver si entendemos. A ver, ¿quién me apoya aquí con la lectura de la segunda pregunta planteada, formulada? A ver, sin miedo, a ver quién dijo yo. A ver, parece, ¿quién me levantó por aquí la mano? Nayeli, parece que levantó la mano. No. Ah, no, Darien, acá está, Darien. Primera pregunta de investigación. ¿Son eficaces los antibióticos para tratar o prevenir al COVID-19 ante esta segunda ola que estamos viviendo actualmente en nuestra población peruana? Hipótesis. Los distintos tratamientos con antibióticos, una adecuada alimentación, la oxigenación que reciben las personas que son internadas en los hospitales de sala UCI, se recuperan de forma progresiva, pero algunos tienen algunas complicaciones donde deben seguir un tratamiento y cuidado. Variables. Variable independiente. Tratamientos con antibióticos, una adecuada alimentación y la oxigenación. Y variable dependiente, recuperación de forma progresiva. A ver, muy bien. A ver, sí, un ratito antes que te vayas, ¿tú estás visualizando que las variables de la hipótesis tienen mucha relación con la pregunta o que directamente se direccionan en otro sentido? Bueno, en la pregunta también se mencionan los antibióticos y que se recuperan, pero no me parece que se relacionen mucho en esa parte. A ver, la pregunta es, ¿son eficaces los antibióticos? Y en la respuesta te indican, ya te están dando más puntos a tratar, ¿sí o no? Te están indicando Sí. que los tratamientos con antibióticos, una adecuada alimentación y la oxigenación, por eso miren, ahí está separado por coma, porque está directamente redireccionando, porque aquí podría ser, ¿no? Los distintos tratamientos con antibióticos, como nombra los tratamientos, sino con esos antibióticos antivirales, o puede ser los tratamientos con antibióticos antivirales que reciben las personas que son internadas en los hospitales UCI, que no, se recuperan de forma progresiva. Entonces ahí ya guarda directamente una relación. Entonces la adecuada alimentación, la oxigenación creo que también sería parte de ese tratamiento. Porque las personas no tan solo reciben un tratamiento de antibióticos. Entonces, cuando tú te formulas tu pregunta de investigación, tiene que direccionarse directamente aquí al todo. No puede ser parte de. Pero visualizamos que tanto el tratamiento con antibióticos, la alimentación y la oxigenación están en función de quién, de esa variable dependiente. Para que la persona se pueda recuperar de forma progresiva, sigue, en este caso, tratamientos, sigue alimentación en el hospital, ¿no? Además, algunos reciben en este caso oxigenación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que incremente sus niveles de oxigenación en la sangre, ¿no? Que se adecue directamente a su ritmo. Entonces, recuerden que las preguntas de investigación siempre se van relacionándose aquí a la hipótesis. Y estas se direccionan en función de esas variables que son obtenidas de la misma hipótesis. ¿Ya? Ahora, cuando yo revise tus preguntas de investigación, yo tengo que visualizar mínimo esa relación que tenga entre la hipótesis y recuerda que las variables de dónde son obtenidas de tu hipótesis, de tu posible respuesta, ¿sí o no? A la pregunta. A ver, hasta aquí quiero consultarles cómo van en función a sus preguntas y el planteamiento de su hipótesis. Porque recuerden que en función de la actividad 1, ¿sí o no? La actividad 1 te indica, formula tu pregunta de investigación. Y la actividad 4, ¿qué te pide la actividad 4? Luego de elaborar tus datos, tienes que determinar y tienes que elaborar tu hipótesis de investigación.
determinando esas variables en función de esa posible solución de tu pregunta planteada. ¿Ya? Luego de registrar los datos, determina tu conclusión de lo investigado. Entonces, al tú haber formulado una pregunta llamativa, una pregunta de investigación científica, tiene que tener concordancia directamente con tu hipótesis, ¿ya? Y en función a la variable. A ver, hasta aquí preguntas, dudas, consultas. Los escucho, los leo. A ver. Por aquí hay una pregunta. Muy bien, Milen. A ver, en función de sus preguntas, ¿cómo van sus preguntas? ¿Cómo van las hipótesis? ¿Cómo van sus variables? A ver, para continuar. Ya, ok, Milen. Y en función a la hipótesis está formulada, las variables, para seguir directamente con la actividad 2 y 3 en función a ello. A ver, dígame cómo van. La variable me indica acá, Milen, ¿no? Ya formuló sus hipótesis. Entonces, en función de la hipótesis vas a obtener tus variables. Recuerda, en función de la hipótesis obtienes tus variables. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Listo, tu pregunta de investigación. Recuerda que en función a la pregunta bien formulada, obtenemos la hipótesis. Esa posible respuesta que le das a tu pregunta de investigación. Entonces, formulándote bien tu hipótesis, obtienes de la misma hipótesis estás obteniendo las dos variables, ¿ya? La causa y el efecto. La variable dependiente, que es la causa, y el efecto es la variable independiente. Listo, vamos a ver, bueno, a ver hasta aquí. A ver, Fiorella. Ah, dice, ya tiene su pregunta. Listo, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, formulemos las variables. En función a ellos, creo que ya van obteniendo una C más. No, mentira. No, entonces, recuerda, cuando yo te esté revisando, tu pregunta tiene que concordar directamente con la hipótesis. ¿Ya? No vas a escribir por escribir. Y en función de la hipótesis, tienes que obtener tus variables. Ahora vamos a la actividad 2. Vamos a la actividad 2. Y luego de repente por ahí, ¿no, profesor? Explique nuevamente el punto, la actividad 2, la actividad 3. Recuerda, tienes que elaborar una tabla estadística de las distintas vacunas que son elaboradas por los distintos laboratorios, indicando uno, la efectividad y los riesgos en la aplicación de las fases de estudio. Recuerda que las distintas vacunas que han llegado aquí al Perú, que el Perú ha adquirido, ¿no? Como por ejemplo Sinovac, Gamaleya, Moderna, etc. En función de ese laboratorio, tú vas a trabajar de la información que hayas obtenido, ¿no? Puede ser del laboratorio 1, puede ser laboratorio 1, laboratorio 2. Pueden ser 2 laboratorios. Si tienes información de 3 laboratorios, 4 laboratorios, no hay problema. Recuerda que la mayoría de vacunas en esta fase de estudios arrojaron una efectividad en la población, ¿no? De repente puede decirme, profesor, imagínate, ¿no? Es una suposición, ¿no? No sé si será verdadero o no, hasta contrastar con los datos que tengo. Tú me puedes decir, profesor, yo investigué, imagínate de lo que puedes indicarme de repente Gamaleya, ¿no? Tú me dices, Gamaleya en la población tuvo en efectividad un 85%, pero no me arroja el riesgo, no me arroja las consecuencias, ¿no? No me indica cuánto es. Recuerda que los laboratorios nunca te van a indicar directamente sobre sus riesgos, ¿no? Sus desventajas. Solo te indica esa efectividad. Pero como nosotros ya sabemos que se trabaja la población al 100%,
¿no? Si la efectividad es un 85%, a ver, indícame, ¿cuánto sería el riesgo directamente de la población? Por aquí tengo ahí en el chat. Vamos a ver. 15%, muy bien, 15, excelente. Si la efectividad es 85%, para el 100% entonces sería un 15%. Ah, listo, entonces si tú no encuentras esos riesgos, ¿no? De repente las consecuencias, no sé, porque ellos nunca te van a especificar esos valores, pero sí te dicen la efectividad. Incluso yo he visto un laboratorio que indica un 55%, ¿no? De efectividad, ¿no? Un laboratorio X. Si tú de repente te topas con ese laboratorio X que tiene efectividad 65%, ¿cuánto sería el riesgo? Dime tú. ¿Ah? Si aquí es 65 en efectividad, ¿el riesgo cuánto sería? 35%. Muy bien, entonces el total del porcentaje sería 100. Excelente, ya, muy bien. Entonces, enfócate en eso. Profesor, yo solo conseguí de los 2 laboratorios, no hay problema. Recuerda que esta tablita, tú vas a trabajarla porque yo te pido aquí, ¿no? Aquí recién te pido directamente colocar esos valores. En esta ficha vas a anotar esos valores porcentuales. Mira que no te pido directamente la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿no? No te estoy pidiendo en función a ellos. Simplemente en que me digas, profesor, mire, solo yo reconocí en el laboratorio X, ¿no? 55%. Por lo tanto, hay un 45% de riesgos. Entonces, la totalidad sería el 100. Aquí recuerda que el total siempre va a ser en 100%. ¿Ya? En función a ello necesito que me trabajes. Cuando tú ya especificas laboratorio 1, X, laboratorio 2, X, esa efectividad y el riesgo que ya identificaste, porque tú tienes que identificar este riesgo, porque ellos no te hablan del riesgo, ellos te hablan de la efectividad de su vacuna, porque ellos no pueden, en sus estatutos les indican no especificar directamente riesgos, ¿no? Etcétera. ¿Ya? O las consecuencias, tampoco ellos indican eso, ¿no? Sino, ahora, como yo te preguntaría, si de repente Facebook te indica, ¿no? Que la privacidad es de 89%, ¿tú confías en esa privacidad directamente para colocar tus datos? A ver, ¿qué me dirías tú? Sería un 89%. ¿Colocarías esos datos directamente en Facebook o alguna otra cuenta como el Twitter, ¿no? O ellos de repente te indican, ¿no? Que los datos que tú coloques ahí, un 70% de probabilidad que no salga de sus redes. Entonces, creo que nosotros no confiamos, ¿no? En ellos. Por lo tanto, pero nosotros debemos de reconocer, ¿sí o no? Que si me hablan de efectividad, entonces tengo que reconocer que si la efectividad es un 65%, ¿qué nosotros podemos identificar? ¿Que será beneficioso para nosotros? ¿Ah? A diferencia de si una vacuna es directamente al 90%, 89%, ¿no? Entonces ahí ese riesgo indica directamente un quiebre. Es igual que los, por ejemplo, hay ciertas marcas, ¿no? de desinfectantes que te dicen el 99,9% de efectividad para eliminar virus y bacterias. ¿Y dónde quedó ese 1 o ese 0,1%? A ver, entonces, ¿qué entendemos por ese dato, por ese valor? ¿No? Entonces, ahí está directamente el que a nosotros nos haga dudar de que la efectividad debería de ser en función de cuánto debería ser la efectividad. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto tiene que ser la efectividad directamente para poder, que tiene que ser aprobado y que ustedes utilicen? ¿Cuánta será su efectividad? 100%, excelente, muy bien. Entonces, en función a ello vamos a trabajar, ¿ya? Profesor, entonces, si en el laboratorio 1 me indica efectividad 55%, el riesgo sería 45%. Muy bien, total 100. Laboratorio 2, imagínate, coloca 75%, entonces el riesgo sería 25%, entonces el total 100. Excelente, ¿ya? De la información que tú tienes que investigar en ese punto de las vacunas. Como ya elaboraste, creo que esto está más fácil, ¿no? En función de poder determinar, creo, la pregunta y la hipótesis y en función de las variables, ¿no? Creo que aquí
aquí sí vamos a acertar la mayoría. Recuerda que yo tengo esas fuentes, ¿no? Donde sé directamente de cada laboratorio cuánto hay de efectividad y posiblemente el riesgo que tendría de trabajar. Así que, porque yo sé, ¿no? Y he visto por ahí otra aula que me mandó, por ejemplo, me colocó aquí una efectividad de un laboratorio 90%. No puede ser, ¿ah? Incluso me colocó 95%. Pero en función de su investigación, ¿no? Recuerden que las fuentes tienen que ser confiables. Incluso recurrir a la misma página de los mismos laboratorios. ¿Ya? A ver, algo más. La actividad 3. Elabora el gráfico estadístico. Recuerda que cuando tú elaboras ese gráfico estadístico, si no estás trabajando en función de esas dos vacunas, Sinovac, efectividad, imagínate, efectividad y riesgos. Colocas, bueno, ya tú sabes trabajar, ¿no? Una tabla de doble entrada, en ese caso, porque solo te pido dos valores, ¿no? Colocas ahí, de repente, imagínate que te indica 80% y un 20% acá de riesgo, ¿no? La otra vacuna igual, 65 y 35, que haya relación nada más, ¿no? Que haya una relación. Si trabajas, de repente lo haces en tu cuadernito, especifica bien por cada rectángulo, ¿no? 10, 10, 10, 10%, ¿no? Por cada cuadrícula. Por lo tanto, para que pueda yo identificar y observar que de repente no vaya a colocar una barra aquí, imagínate, ¿no? En una vacuna, vacuna 1, riesgo, me colocas aquí 80% y la misma barra hasta el mismo porte el 20%, ¿no? En ese caso, entonces, no hay directamente una relación, ¿no? 20%, ¿sí o no? El 80% sería más en ese caso. ¿Ya? En ese caso, por eso es para ver cuánto sabes de elaborar una barra en gráficos estadísticos. ¿Ya? Puede ser también tortita, ¿no? O de repente subir puntos, ¿no? Como quieras trabajarlos, esos gráficos estadísticos. Ahora sí, la pregunta es, ¿entendieron hasta aquí lo que van a trabajar? Porque la actividad 4 es simplemente elaborar la hipótesis. Los escucho, los atiendo. Profesor, ¿puede ser entonces cualquier gráfico así estadístico? Claro, la forma gráfica, en ese caso puedes utilizar, como te indiqué, lo que son barras, ¿no? Lo que es tortita, no hay problema en ese aspecto, ¿no? Lo que yo sí te voy a evaluar es, por ejemplo, ¿ya? Tú visualizas aquí, ¿no? Si tú me indicas, de repente me dibujas aquí la barra, ¿no? De repente me indicas ahí 80%, ¿no? Se supone que aquí es 40, aquí es 20. Entonces, este 20% tiene que directamente, eso yo te voy a evaluar, ¿no? Que haya esa concordancia. Por ejemplo, de repente aquí me colocas efectividad y aquí sería riesgos. Y aquí abajo sería de esa vacuna, ¿no? Puede ser gráfico circular también, ¿no? En este caso, ya imaginémonos que es un gráfico circular, ¿no? Ya tú me indicas, profesor, ya estoy haciendo la tortita, ¿no? Ya imagínate, esto es 50%, tú sabes que la mitad es 50%, ¿no? Y si te indica de repente, imagínate, que te indica 25, 25, 25, 75, por aquí, ¿no? Ahí está. Este sería su 80% de efectividad, ¿no? Y aquí sería el 20% de efectividad. Yo quiero visualizar ese aspecto. ¿Ah? Quiero visualizar ese aspecto donde tú puedas identificar directamente en un gráfico, ¿no? En un gráfico, ¿ya? En ese aspecto. ¿Listo? ¿Ver algo más? Por ahí de repente lo haces con colores. Ahí está. Y de repente por acá haces tu leyenda, ¿no? En verde, 20% le colocas riesgos, ¿no? Y el 80% le colocas lo que es el otro valor. ¿Listos? A ver, hasta ahí. ¿Entendido, comprendido? Más o menos. Los escucho, los leo, los atiendo. A ver cómo van. O de repente pueden hacer preguntas en función de su trabajo. ¿Entendido o no entendido? A ver, díganme ustedes, los quiero escuchar. Después me dicen, profesor, no, profesor.
Profesor, quedé en la luna, profe, me van a decir. Profe, me quedé solo en la hipótesis y las variables. Recuerden que cuando yo revise esos trabajos, no te pido tampoco que sea la excelencia, ¿no? Pero sí, Profesor, ¿me escucha? Yanaira. Profesor, lo que pasa es que yo ahí entendí lo de los gráficos, solo que usted se acuerda que la clase pasada yo le enseñé mi pregunta ¿Ah? sobre supuestamente cómo esta pandemia afectaba a la economía, pero no sé cómo hacer una hipótesis. Quiero como que si me puede ayudar un poco. A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, indícame la pregunta. A ver, aquí para yo escribirla y te indico, a ver. Mi pregunta era como, ¿qué impacto tiene esta pandemia en la economía peruana? ¿Qué impacto tuvo? Tiene Tiene esta pandemia en nuestra economía peruana. esta pandemia en nuestra economía peruana. ¿Qué impacto tiene esta pandemia en nuestra economía peruana? ¿Qué sabemos nosotros de cómo está en la actualidad la economía en el Perú? ¿Qué podemos decir? A ver, podemos decir una posible respuesta, ¿no? Una posible respuesta. Recuerda que es una posible respuesta. Yo hice esto, bueno, pregunté en mi casa y me dijeron que, o sea, esta pandemia ha disminuido las oportunidades de trabajo porque varias personas no pueden salir a trabajar y tienen que trabajar en casa. Han disminuido las oportunidades de trabajo. Oportunidades laborales, acuérdate, oportunidades laborales. Han disminuido las oportunidades laborales. Han disminuido las oportunidades laborales donde, vamos a ver, donde la población peruana, a ver, ¿cuál sería la causa en este caso? Ha disminuido las oportunidades laborales donde la población peruana ha recurrido, tú me indicaste, ¿no? Ha recurrido a desempeñarse como, tú me indicaste, ser ellos propios jefes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Han recurrido, ha disminuido al disminuir las oportunidades laborales, la población peruana ha recurrido a trabajos eventuales propios. A ver, aquí, al disminuir las oportunidades laborales, la población peruana ha recurrido a desempeñar trabajos eventuales propios. Ya, muy bien, aquí, ¿cuál sería la causa? Disminuir las oportunidades laborales, ¿qué recurre la población? Es que la verdad lo que no tengo claro es, o sea, quiero hacer esa pregunta porque me llama mucho la atención la economía peruana, pero no sé cómo identificar las variables dependiente y dependiente. Claro, pero en ese caso recuerda que yo te indiqué que cuando hablamos de la economía peruana, se nos habla el rubro en general, ¿no? En este caso, restaurantes, ¿qué más? Ventas, de abarrotes. ¿Turismo puede ser? Turismo, muy bien, puede ser el turismo. El turismo ha disminuido bastante, donde ellos sí se han visto muy afectados, ¿no? Ha visto que el turismo recién está incrementando, porque incluso las personas no podíamos, ¿no? Viajar directamente a ciertos lugares turísticos, ni salir, ni ingresar, ¿no? Del país. Entonces, ellos sí se han visto muy, en este caso, pero cuando hablamos de turismo, sabemos que en esta parte de la población creo que hablamos directamente de quién, de los hoteles, ¿sí o no? O de los
carros que se dedican a hacer esto como guías turísticas, ¿no? Entonces, aquí también involucramos gran parte de la población, Sí. ¿sí o no? Entonces, creo que, Y, como les no sé por qué, o sea, estoy entre dos temas del turismo, pero también como que mis papás antes trabajaban así digamos, empresas, así, algo así. ah, Mi mamá trabajaba en un colegio, mi colegio antes, mi anterior colegio, y como se cerraron todos los colegios no pudo trabajar y tenía que buscarse la manera de trabajar en casa. Entonces, yo digo, yo quiero como las dificultades de encontrar trabajo ahora en esta pandemia, algo así quiero hacer. pues, claro, mira, tu pregunta está bien, pero hay que reformular entonces nuestra respuesta, ¿no? Entonces ahí sería, porque tú más te enraizas, bueno, algo experimental, porque igual a todos nos ha pasado, que directamente ha bajado lo que es nuestra economía, ¿no? Entonces antes percibíamos más, ¿no? Cuando se trabajaba de alguna otra forma. Ahora creo que incluso hay hogares que no tienen un trabajo ni siquiera estable, no ni eventual siquiera, no como tú me indicas. Por lo tanto, recurre directamente a hacer cualquier actividad, ¿no? Incluso la mayoría tiende a salir a los mercados para ver si también ahí están contratando personas. O de repente si tú no sabes hacer alguna actividad manual, entonces creo que no estás generando tu propia, por ejemplo, la mayoría recurre a hacerse algo propio, ¿no? Una empresa propia. Pero y si no hay recursos, entonces tampoco recurrimos directamente a algo propio, ¿no? Creo que tú vas más enfocada en ese aspecto, ¿no? Directamente que este impacto ha calado mucho, ¿no? En lo que es la economía del Perú y en la mayoría de economías. Por lo tanto, entonces, a ver, aquí hay que reformularnos bien una posible respuesta, ¿no? Una respuesta que ahí esté bien enfocada en función a ello, ¿ya? A ver, déjame pensar bien ahí en una posible respuesta. Recuerda que las posibles respuestas pueden ser correctas o pueden ser incorrectas, ¿no? Depende del punto de vista, porque luego hay que investigar, ¿no? Hay que directamente sustentarlo por una experimentación, ¿no? Y creo que la mayoría ha llegado a ese punto, ¿no? Donde verdaderamente lo vive en carne propia el despido. Sí, profesor. Porque algunos son despidos arbitrarios, ¿no? Y donde no los consideran ni siquiera sus años de trabajo, ¿no? Las percepciones laborales. Mm. A ver, listo. Vamos a mejorar esa respuesta. La pregunta está bien, ¿ya? La pregunta está bien, pero sería la respuesta nada más donde hay que mejorar. Déjame cranear un poquito nada más. Ya más o menos tengo la idea en función a lo que tú quieres enfocarte. ¿Ya? Gracias, profesor. A ver, ¿alguien más por ahí? A ver cómo va con sus preguntas. Profesor, yo no sé cómo se diferencia una variable dependiente de una independiente. O sea, ¿cómo las diferencia? ¿Cómo diferenciamos? A ver, aquí. A ver, vamos a ver. Aquí. Dime tú, a ver, visualiza bien aquí las variables y visualiza la hipótesis. A ver. Milen creo que fue, ¿no? A ver, creo que fue Milen. Ya, mire, Fiorella ahí nos dice su pregunta. Una es muy bien linda, una es la causa y el otro es el efecto. Suena muy bien. ¿Cuál sería la causa en este caso? Ya, Fiorella nos indica cómo sabemos, mira, Fiorella, ¿cómo sabemos que estamos actuando responsablemente en esta segunda ola? A ver, aquí hay que reformularnos y replantearnos bien la pregunta. Está bien, pero falta ahí actualizar en función de llegar, de directamente estar direccionado a un lugar. Entonces seríamos, la pregunta no es cómo sabemos, no. Estamos actuando, estaremos actuando responsablemente ante
A ver, aquí hay que mejorar esta palabrita. Estaremos actuando responsablemente. La población peruana, o de repente, mira, ahí está, estaremos actuando responsablemente la población peruana ante esta segunda o posible segunda ola. Ahí sería la pregunta. No es cómo sabemos, ¿no? Cómo sabemos ya es muy, en este caso, hay conectores que no van. Estaremos actuando, ¿ya? En ese aspecto. Estaremos actuando responsablemente. ¿Por qué mira, ahí está, Franco, muy bien. ¿Por qué se generan las olas de COVID en el, a ver, ¿por qué se generan? No es las olas, no es por qué se generan las olas. Recuerda que esto de segunda ola, recuerda en qué hace alusión la segunda ola. Cuando viene una ola, ¿sí o no? Sabemos que estas olas pueden venir de una forma anticipada o inanticipada, ¿no? Recuerda que el mar se encuentra calmado y de la nada, ¿no? Por este cruce de aguas que hay, se van a formar las olas, ¿no? Entonces, al formar estas olas, van a permitir, ¿no? Que puede ser que venga con mayor altitud o menor altitud, y esto va a permitir que de repente, como estamos desprevenidos, ¿sí o no? Recuerdan a las personas que les gusta nadar, si llega una segunda ola ahí consecutiva de la primera, creo que si no estamos desprevenidos, ¿qué pasa directamente? Entonces ahí está, hay que formularnos también esa pregunta, Franco. Entonces no sería por qué se generan, ¿no? A ver, listo, a ver. Por aquí hay más preguntas, a ver, seguimos, a ver, dice aquí, Darien dice, ¿por qué el COVID-19 se propaga fácilmente por el país? ¿Por qué el COVID-19 se propaga fácilmente ante la población? ¿No? Ahí hay que mejorar un poquito también, pero está más o menos está bien direccionado. ¿Ya? ¿Por qué tú hablas en función de por qué el COVID-19 se propaga tan fácilmente en el país? No hablemos de facilidad, ¿ah? Porque recuerda que hay ciertas zonas, ¿no? Que no directamente involucrado que se contagien, ¿ah? ¿Cómo podemos contribuir para que haya menos contagio? ¿Qué debe de hacer la población peruana para que disminuya los contagios, ¿no? En la actualidad puede ser ahí su nicho, ¿no? Listo, a ver aquí, Milena, ¿cómo ayuda la vacuna? ¿Cómo ayuda la vacuna a terminar esta pandemia? Vamos a ver, ¿cómo ayuda la vacuna a terminar esta pandemia? ¿No? Recuerden que la vacuna directamente no va a... Recuerden, ustedes tienen que saber esto. Cuando las vacunas se trabajan directamente, en este caso como el del COVID-19, con poco tiempo de estudio, no es que va a frenar que las personas no se contagien, simplemente va a prevenir a que cuando nosotros nos contagiemos del COVID-19 no nos dé de forma brusca, no sea tan dañino, no ingrese muy fuerte en nuestro organismo, ¿ya? Eso es lo que pasa con las vacunas. No va a terminar esta pandemia si nosotros nos inoculamos, simplemente sería al aplicarse las vacunas permitirán que los índices, ¿no? de pandemia disminuya, podría ser, ¿no? A ver, por ahí, a ver, Franco Palacio dice, ¿por qué incrementan los casos de COVID-19? ¿Por qué incrementa? A ver, ¿por qué se da el incremento de los casos de COVID-19 en el Perú? Ya ahí, listo, solo modificar esta palabrita. Nayeli nos indica qué pueden hacer las personas mayores en su comunidad para prepararse ante el COVID. Muy bien. ¿Qué pueden hacer, no? ¿Cómo puede haber aquí? ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Qué pueden hacer, no? ¿Qué pueden hacer? No, recuerden, ¿qué pueden hacer? Porque le estás dando como una orden, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Miren ahí, ¿qué podrían hacer? ¿Ah? Recuerden que tienen que hablar como en futuro, no hablar directamente en el presente. ¿Qué podrían hacer las personas? Camila Zulca dice, ¿qué puede hacer muy bien, ¿qué puede hacer la población peruana para disminuir los contagios
en esta posible segunda ola está bien, muy bien, está bien la pregunta. Ahí está. ¿Qué puede hacer la población? Mira, ¿y qué pueden hacer las personas mayores? ¿No? Ahí Nayeli sería, ¿de qué manera una alimentación sana ayudará a combatir el virus del COVID? Recuerda que no es tan solo la alimentación, ¿no? Sería, mira, ahí estaría, mira, Angelico. Al tener una buena alimentación, permitirá, al tener una buena alimentación, permitirá que la población, permitirá que la población no adquiera el virus, ¿no?, del COVID-19. Ahí tendría que ser la pregunta. ¿Será posible acabar totalmente con el COVID-19? ¿Será posible acabar totalmente? ¿Será posible? Recuerden que como son virus, los virus no van a desaparecer. Eso tienen que tenerlo ustedes presente, pendiente. ¿Ya? Este tipo de preguntas no va, Ariana, hay que modificar y hay que enfocarnos en otro punto, Ariana. ¿Qué fue lo que generó una segunda ola de contagios de COVID-19? Muy bien, ahí está. ¿Qué fue lo que generó? Muy bien, ahí ya muy bien, Lucero, ahí porque tú puedes, ¿qué fue? Recuerden las tildes nomás, ¿qué fue lo que generó una segunda ola de contagios de COVID-19 en nuestro país? Listo, ahí está, porque sí, directamente sabemos que es porque la responsabilidad de las personas. ¿Listo? Ya, Ariana, sí hay que modificar esa pregunta, porque recuerda que todo virus, igual recuerda que el virus incluso hasta del ébola, del SIDA, tiene años, ¿no? Décadas en nuestra población. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier información, me escriben al WhatsApp, ¿ya? Para poder apoyarlos en función a formular bien su pregunta, obtener bien la hipótesis y las variables. ¿Cuándo tenemos que presentar? A ver, Darín, ¿cómo se propaga el COVID-19 por el país? Hay que modificar esa pregunta, Darín. ¿Ya? ¿Cómo se propaga? Ustedes ya saben cómo se propaga el COVID-19, ¿no? Incluso ya saben cómo directamente llegó, ¿no? Por vía aérea se propaga. No, y eso ya se supone que, miren, esta actividad ya tenemos que presentar. Por ejemplo, la actividad 2 está relacionada directamente con los datos que has obtenido, ¿no? Y la actividad 3 es elaborar. Eso creo que ya la pueden hacer, ¿ah? Ya si obteniste los datos ya la pueden hacer. Recuerda que igual lo que presentes en función de la actividad 1 y la 4 se relacionan mucho. ¿Ah? La pregunta 1 y 4 se relacionan porque al tú formularte bien la pregunta puedes obtener tu hipótesis y puedes obtener tus variables. ¿Ya? Puedes obtener tu variable. En función a eso, igual yo voy a evaluar y voy a calificarte tu esfuerzo. ¿Listo? En ese aspecto. Recuerda que tienen para presentar ustedes, a ver, cuarto C, hasta el día martes. Hasta el día martes, 12 del día, tienen para presentar su trabajo. ¿Listo? El martes ya empezamos con otra actividad. ¿Ya? Entonces, ahora sí, los dejo. Que tengan una excelente tarde, porque ahorita ya me toca con otra sección. ¿Ya? Y ya saben,